Buenas noches, mi nombre es Alejandro Fausto Rizo, estudio en ITESO, Finanzas, segundo semestre, y este video es el proyecto integrador de la materia Manejo de Información y Datos Numéricos, con la pregunta de integración con la interrogante de qué impacto ha tenido las acciones, la recompra de acciones en la bolsa estadounidense a partir de 1990. Bueno, ese es un tema muy discutido actualmente, sobre todo entre los senadores demócratas y senadores republicanos, si es beneficiosa o no este tipo de acciones, propiamente dicho, en las empresas que cotizan en la bolsa estadounidense, es decir, en aquellas public companies que, que dividen su capital entre acciones comunes y acciones privilegiadas, que estas últimas son las que se ofrecen para que cualquier persona que resida en los Estados Unidos o en otros países mediante los brokers puedan comprar. Pero, ¿qué es esta recompra de acciones? Antes de comenzar con esta pregunta tan interesante, ¿qué es la recompra de acciones? Bueno, la recompra de acciones no es eh, nada más allá que una empresa que en un pasado emitió cierto número de acciones, por ejemplo 200, y compra, digamos, 50. Las acciones se reducen de 200 a 150, es decir, al precio que esté en el mercado es al precio que las va a comprar normalmente. Por ejemplo, si el precio de la acción es 10, en este caso compraría por valor de 500 acciones, ese dinero en acciones eh, a quien se ofrezca venderlas. Entonces, esta estrategia sirve para aumentar el valor de las acciones y que se tenga más fe en la empresa y más que nada para recompensar a los accionistas y que de una manera que no tengan que pagar impuestos porque los impuestos se pagan después de haber vendido la acción y la empresa se deshace de liquidez que no considera no necesaria en sus proyectos de largo o mediano plazo o incluso de corto plazo también, porque hay otra manera de volver a tener esta financiación que es la operación contraria, que consiste en emitir más acciones. Eh, Eso se conoce como dilución de acciones, que si antes había 100, ahora va a haber 200, es decir, se multiplican las acciones por 2. Esto, por supuesto, eh, se hace para que las personas eh, ingresen, o es decir, compren más acciones para que la empresa pueda tener más recursos y no tener que pedir un crédito, pagar intereses o demás tipo de cuestiones que pueden elevar bastante los gastos financieros de una empresa. Em, en este específico caso, muchos se preguntan, oye, pero em, ¿por qué eh, revender acciones si reduce la confianza que se tiene por parte de los accionistas a la empresa? Y esto es muy sencillo porque con esta técnica, con este proceder, se puede obtener más financiación para el largo plazo y los proyectos que no se pueden llevar a cabo con la liquidez o con el dinero disponible que había antes, ahora sí se pueden hacer. Bueno, la recompra de acciones, por definición, aumenta el PE ratio o el beneficio por acción, que ese significa el, eh, el beneficio con relación al precio de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo un mismo beneficio, si el precio de la acción baja, el PE ratio, como se dice en inglés, será menor. Es decir, necesitarás menos años para llegar a tener la cantidad de dinero eh, por medio de las ganancias de esa acción para comprar esa acción en el momento que la compraste. ¿No es cierto? Y al haber un menor número de acciones, eso significa que esto aumenta. Es decir, si antes eran 50 acciones y ahora son 40, te toca más parte del pastel
para ti que de lo que te tocaba anteriormente. Y eso es una estrategia muy buena para recompensar los accionistas, que es una parte considerable de la sociedad estadounidense, es decir, algo beneficioso, siendo que la recompra de acciones es mucho más común que la dilución de acciones. Y bueno, otras ventajas es el deshacerse de liquidez em, que no se necesita, o puede ser dinero en efectivo, dinero en bancos, y bueno, desprenderse de otro tipo de riesgos asociados a la tenencia de dinero, a la tenencia de liquidez sin estar invertido, o cualquier otro tipo de siniestro que pueda pasar por ahí. Sin embargo, el único problema de la recompra de acciones es en momentos cuando la empresa no tiene suficiente liquidez y aún así recompra acciones para hacerse ver bien, saludable, con mucha liquidez. En este momento las empresas les va mal porque en las crisis, por ejemplo, las empresas necesitan mucha liquidez para hacer frente a pagos o para hacer frente a muchas pérdidas que ocurren debido al poco consumo que se tiene en la economía estadounidense. El primer ejemplo que se pudo dar visiblemente fue en el 2008, la crisis inmobiliaria del 2008 por las hipotecas subprime. Estas hipotecas que se le concedieron a personas que realmente no podían pagar esta hipoteca en los Estados Unidos, y por ende muchos impagos que ocurrieron, que arrastraron a bajar el consumo, a no tener dinero, y toda la situación que se vivió en el 2008. Y bueno, en estos momentos de crisis es cuando las empresas ya no compran acciones porque no pueden, o sea, tienen que, con su poca liquidez que tienen, hacer frente a- a sus pérdidas, a sus gastos, y además cuestiones que tienen que atender en ese momento. Sin embargo, antes de las crisis se puede ver una recompra de acciones muy fuerte, que esto genera el deterioro de la liquidez en, en las empresas. Ahora, la parte que muchos senadores demócratas señalan como negativa es el hecho, la interrogante de por qué no se invierte ese dinero en los trabajadores, en I+D, etcétera. Y personalmente considero que esa pregunta eh, peca de, de arrogancia, debido a que los senadores demócratas no son las personas más idóneas para determinar en qué se gastan el dinero las empresas, sino que esas empresas que están dentro del medio, dentro del negocio, eh, saben o tienen una mejor idea de a dónde puede ir dirigido el dinero que se tiene en caja, o en los bancos, o en efectivo. Este, y argumentan este tipo de cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta la gran cantidad de estadounidenses que invierten en bolsa, gente trabajadora, gente propiamente trabajadora, de clase trabajadora, que quizá no trabaja en esa empresa, o quizás sí, que se pueden ver beneficiados por esta recompra de acciones. Además, una empresa que tiene altas acciones, que tiene las acciones em, fuertes o elevadas, en un momento puede diluir sus acciones, que es tener más financiación. Si antes el precio era 10 y ahora de 15, ahora puede diluir acciones por 15 y no por 10. Es decir, la gente se lo compraría a 15 y no a 10. Esto implica mayor financiación y, por supuesto, las empresas recompran sus acciones cuando el precio es bajo, y las diluyen cuando el precio es alto. Esto se le llama como ingeniería financiera, que se suele hacer muy seguido en las empresas en caso de dilución, cuando necesitan, eh, cuando necesitan financiación para algún proyecto que tengan a mediano o a largo plazo. Es importante aclarar que es demasiado relevante el poner el foco en 1990, porque desde esta fecha se ha hecho mucho más popular la recompra de acciones, debido a que en 1982 la SEC, o dicha en inglés, Security and Exchange Commission, hizo legal la recompra de acciones. Es decir, antes era prohibida esta práctica,
por desconocimiento de los políticos de esta agencia gubernamental que regula la bolsa de valores. Y bueno, en resumen, la recompra de acciones es beneficiosa para las empresas porque le dan más confianza a ella y sobre todo con los accionistas. Y esta es buena siempre que no deteriore la liquidez que necesite en el corto plazo una cierta empresa, porque esto lo puede llevar a problemas más graves y a tomar decisiones eh, quizá que no debiera haber tomado en otro momento. eh, por ejemplo, vender algunos activos, fábricas o cualquier otro activo líquido que tengan para hacer frente a- a sus obligaciones que tengan o que hayan contraído, eh, como alguna pérdida en estos momentos de crisis, como se había mencionado anteriormente. En conclusión, la recompra de acciones, desde mi punto de vista, ha sido beneficioso, debido a que, por supuesto, las acciones se benefician, se desprenden de liquidez excesiva, que es decir, dinero en caja, en bancos o en efectivo, que no estaban destinadas a ningún proyecto o inversión dentro de la empresa o fuera de la empresa, sino que a recompensar a sus accionistas, que por supuesto también son parte de la empresa. Sin embargo, claro, por otra parte, el abuso de esta práctica, sobre todo en tiempos de crisis, puede generar pésimos resultados para la empresa, pero en ese caso solo sale perjudicada la empresa y por supuesto los accionistas, o puede que también algunos trabajadores que sean despedidos. Sin embargo, esto suele suceder en todas las crisis. Entonces, la recompra de acciones ha sido en, en agregado beneficiosa. Sin embargo, muchos senadores demócratas señalan que por la recompra de acciones, los accionistas que no venden sus acciones y se benefician no están reportando em, esos beneficios porque aún no lo han vendido, lo cual es lógico y bueno, por eso piden mucho más, em, mucho más tributo al Estado, es decir, impuestos, que le paguen más impuestos y han pedido desde un 1 hasta un 5% de impuesto en la recompra de acciones, lo cual es una completa locura. Y bueno, em, aquí ha finalizado mi video. Yo recomiendo a cualquier persona que quiera invertir en una empresa, además de todo el análisis fundamental y, si se quiere, como un segundo plano técnico, se tiene que ver, por supuesto, si esa empresa que recompra o diluye acciones y cómo le ha ido a través de los años, debido a que ya hay eh, 40 años de experiencia en este tipo de prácticas, donde se puede ver un historial muy marcado en, en, en este tiempo. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.